Muy bien, leamos el 9 y el 10, hermanos. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Muy bien, vamos a ver cómo toma sentido nuestro versículo clave a través de cómo vamos desarrollando nuestra historia. Y el primer subtema de nuestra lección es Jacob teme el reencuentro con Esaú. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. En lo que usted apunta, yo le voy a ir leyendo el contexto. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Muy bien. Ahora hay un obstáculo muy grande para ese regreso de Jacob hacia Canaán. En este momento de la historia, Esaú se había trasladado a una región conocida como Seir, que está al sudeste del Mar Muerto, donde se une con los Horeos y forma una unidad político-étnica importante, conocida después como Edom, los edomitas, ¿verdad? Entonces ahí está Esaú instalado. Recuerden que Jacob no estaba seguro de cuál iba a ser la reacción de su hermano Esaú, ¿verdad? Porque 20 años atrás, ¿cuál fue el último piropo que le dio Esaú a Jacob? No, por la mascarilla no te escuché. ¿Qué fue lo último que le dijo Esaú a Jacob hace pasados 20 años ya? ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo quedó la relación entre ellos? A ver, ¿se recuerdan 20 años atrás? ¿Cómo se despidieron? Que te vaya bien, hermanito, ahí con cuidado. Huyendo, ¿verdad? Amenaza de muerte. Si donde lo encuentre, lo mato, decía Esaú a Jacob, ¿verdad? Entonces, Jacob, por esta circunstancia, se prepara muy bien para enfrentar este encuentro con su hermano Esaú, con quien no había terminado bien o no tenía una buena relación hacía 20 años. No sé si alguno de ustedes tiene algún pariente lejano o cercano a quien no ha visto en 20 años. Ahora es difícil, pienso yo, por el tema de la tecnología, ¿verdad? El hecho de que bien podemos nosotros llamar ahí a través de WhatsApp o Messenger, no sé, ¿verdad? Pero, no sé, ¿alguno de ustedes tendrá un pariente? Nosotros tuvimos un tío
que yo lo conocí de muy pequeño, realmente no me acordaba de él hasta que volvió a Guatemala. Él vivía en México. Y sí se parecía a mis tíos. Antes sí, ha de ser mi tío, dije yo, ¿verdad? Y a mi papá también. Entonces dije, no hay de otra, ¿verdad? Pero, ¿cómo son los encuentros? 20 años después, ¿y cómo había quedado esa relación fracturada por los engaños, fracturada por las mentiras? Lo primero que hace Jacob para su encuentro está en el orden espiritual. Cuando él continuaba su camino y posiblemente en respuesta a esa oración que Jacob hace a Dios, unos ángeles divididos en dos grupos o campamentos salen ahí al encuentro de Jacob. Lo primero que hace Jacob es la oración. Y esta experiencia de este encuentro con estos ángeles indica la presencia protectora de Dios. Aquella promesa que Dios le había dado, tanto de salir de su tierra hacia donde vivía en Aram, ¿verdad? Y ahora de regreso, el constante acompañamiento de Dios a Jacob, con la aparición que siempre tenía Jacob de parte de Dios, en este momento se expresa nuevamente con estos ángeles, ¿verdad? Estos encuentros con ángeles, ¿verdad? Y con el mismo Dios, son experiencias de hombres escogidos, ¿verdad? Antes de iniciar misiones en cumplimiento al propósito de Dios. Y vemos esta característica en aquellas personas que Dios quiere utilizar. Y lo vamos a seguir viendo más adelante, cómo Dios escoge a las personas y dice, le voy a dar un llamado. Incluso en el Nuevo Testamento sigue utilizando la misma forma. A Pablo, ¿verdad? Saulo se le aparece y lo cambia. ¿Por qué? Porque quería utilizarlo. Yo no sé si usted, mi querido hermano, se siente llamado. Es que a mí no me ha aparecido Dios, ¿verdad? Como se le apareció a Jacob o a Moisés, ¿verdad? O a Gedeón, o a el mismo Pablo. No, sí, seguramente no, Dios no tiene algo para mí. Pero Dios ha manifestado. Antes no existía la palabra de Dios, no había una manifestación clara de Dios. Y Dios usaba su manifestación de esta forma para hablar con quien Él creía especial. Ahora tome su Biblia, mi querido hermano. Dios está hablando con nosotros de forma directa y especial. Nos está haciendo un llamado personal. Somos tan importantes como Pablo, somos tan importantes como Moisés, somos tan importantes como Gedeón. Porque Dios se ha revelado a nosotros, oye, busca de nosotros. Así como buscó a estos hombres importantes para ese cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cree que hay un propósito en su vida de parte de Dios? ¿Hay un propósito por el cual usted nació? ¿Hay un propósito por el cual usted vive en la verbena? ¿Hay un propósito por el cual se casó con la persona que se casó? ¿Será que hay un propósito por el cual trabaja donde trabaja, estudia donde estudia? Cuando vamos a encontrarnos con Dios, siempre Dios revela su voluntad para nosotros. Jacob entonces, para prepararse, fija la experiencia nombrando memorialmente al lugar y se siente fortalecido. Ese acompañamiento sabía que era de Dios y entonces lo establece, ¿verdad? Y le pone nombre al lugar porque ese campamento de Dios es este. Entonces, ya con ese ánimo de saber que Dios va con él en medio de la adversidad, es decir, va directo a un encuentro que posiblemente esconda muerte, no solamente para él, sino para su familia, pero ya se siente protegido y animado y sigue adelante. Y entonces
usa esa estrategia de los dos campamentos como ese modelo de estrategia para la protección, ¿verdad? Esos dos campamentos que se encuentra, y así utiliza esa misma estrategia para presentarse. También, como acción preparatoria de Jacob, vimos que lo primero era lo espiritual. Él también envía mensajeros a Esaú. Y entonces con esto, como yo no sé, yo creo que todavía, yo no sé cómo va a ser con mi hija, ¿verdad? Pero me imagino que voy a utilizar también la estrategia de Jacob. Anda a preguntarle a tu papá, ¿verdad? No es ese careo, ¿verdad? Ese encuentro cara a cara. Anda a preguntarle qué tiene tu mamá, ¿verdad? Así no sé si lo han hecho, han utilizado la técnica de Jacob, ¿verdad? Es bíblica, ¿verdad? No se sienta mal, o sea que sí lee su Biblia, ¿verdad? Entonces Jacob envía mensajeros y busca esto. Y con esto busca cómo va a reaccionar Esaú. Y como decimos en el buen chapín, en el lenguaje coloquial, ahí tantear cómo está la actitud de Esaú para ese encuentro. Entonces, esta diplomacia que usa Jacob, ¿verdad? Se inicia al ver en la forma que indica que se exprese su relación con Esaú, ¿verdad? Y entonces manda a los siervos y dice, bueno, vamos a ver cómo se expresa. Si está ahí molesto, cuéntenme cómo reacciona, ¿verdad? Entonces pasamos al segundo punto, que es Jacob y el ángel en Peniel. Entonces él está haciendo esta estrategia de ir en su encuentro, porque tiene que encontrarse definitivamente con Esaú en su camino hacia Canaán, pero en su camino ocurre algo, y este es nuestro segundo punto, Jacob y el ángel en Peniel. Vamos a leer, vamos a brincar un momento hasta el versículo 24 al 30, siempre del capítulo 32, Jacob y el ángel en Peniel. Dice, si quiere leemos del 22 al 30, y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muy bien, entonces antes de este encuentro con Esaú, Jacob queda solo porque manda a los 2 grupos delante de él y en este momento tiene un encuentro personal con Dios. Y lo vamos a analizar. En primer lugar, tiene una lucha física con un hombre que se le aparece. Es decir, no puede haber una lucha física si no hay alguien material ahí junto a Jacob, ¿verdad? Aquí hay un punto central. Si hubo una lucha, ¿verdad? Alguien cuerpo a cuerpo, tuvo que ser una persona. Algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen que posiblemente era también el mismo Jesús el que estaba ahí, ¿verdad? Y en cuerpo, ¿verdad? Y estaba peleando. Al principio no se da la identidad de este contendiente, ¿verdad? No sé si ustedes miran las luchas, ¿verdad? Hay un deporte que a mi esposa no mucho le gusta porque es un poco sangriento, ¿verdad?
pero son las artes marciales mixtas, así se llama, que ahí no es boxeo, ¿verdad? No solo manitas, hay patadas, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Menos aruñazos, ¿verdad? Eso no, porque los descalifican, pero no sé si ustedes vieran esas luchas, ahí sí, ¿verdad? Como decimos en el buen Chapín, al hueso, ¿verdad? Son luchas así, cuerpo a cuerpo, así tratando de vencer y dejar noqueado al rival. Y esto se estaba dando acá. Esta lucha dura toda la noche. Y esto indica que Jacob, a pesar de su edad, ¿verdad? Ya era muchacho, ¿verdad? Como muchos de los que estamos aquí. Indicaba la fortaleza, la complexión física de este Jacob. Es decir, para que aguantara una pelea tanto tiempo, tuvo que estar así bien preparado físicamente. Y yo creo que los pastores en ese momento sí tenían una buena condición. Caminaban mucho, ¿verdad? Estaban acostumbrados a de repente pelear con fieras, ¿verdad? El temor quizá no era apellido de ellos, ¿verdad? Peligro es mi segundo nombre, decía alguien, ¿verdad? Tal vez ese era Jacob. Es decir, era un hombre que estaba preparado, tenía condición, y demuestra esto, que esa lucha extensa, cuerpo a cuerpo, se iba desarrollando. Y entonces, como el resultado de esta lucha física y prueba de que no fue solo un sueño, Jacob queda afectado, ¿verdad?, de una pierna. Es decir, este personaje que está encarnado ve que de verdad este Jacob no se rinde, ¿verdad? Que saca fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Y ve que medio lo tiene ahí tirado y se vuelve a levantar Jacob y vamos otra vez, ¿verdad? Hoy yo soy Jacob, no me rindo tan fácilmente. Y el personaje con el que está peleando dice, ¿cómo? No, así no puedo, ¿verdad? O sea, cuerpo a cuerpo no puedo, voy a tener que utilizar una ventaja, porque este Jacob veo yo que es tremendo, ¿verdad? No se va a tranquilizar. Yo no sé si aquí hay a alguien así colérico, ¿verdad? O ¿cómo es el otro? Sanguíneo, ¿verdad? Que son aquellos que estallan, ¿verdad? Que les dicen algo y vámonos aquí, ¿qué me dijiste, verdad? Algo así creo que era este Jacobito, ¿verdad? Que decía, viste, que pude, ¿cuál pude, verdad? Vámonos otra vez, ¿verdad? Y no se rendía este Jacob. Entonces viene él y afecta el muslo. Unos dicen que es el nervio ciático, ¿verdad? Le toca el nervio ciático y yo no sé quiénes han padecido de dolor de nervio ciático. ¿Alguno ha padecido de dolor de nervio ciático? ¿No? Gracias a Dios, ¿verdad? Yo no sé si ese dolor es producto de un nervio ciático. Sí tengo mis crisis en una pierna, que es la pierna derecha, y mi esposa ha visto, ¿verdad? Que a veces sí, pero ni sentarse ustedes, de verdad, es terrible el dolor. Y le afectan el muslo, es decir, la parte de la cadera. Y por supuesto, ya con esa desventaja, ya no tenemos a un Jacob en su 100% de condición física para seguir con esa dura pelea. Ese encuentro. Entonces, ya este Jacob, por supuesto, cojo, ¿verdad? Ya sin poder caminar, pues ya limita su fuerza, limita su pelea. Pero también, aparte de la pelea, hay un diálogo, se desarrolla un diálogo, ¿verdad? Y hay 3 intercambios, al final de los cuales Jacob sale transformado espiritualmente, con una nueva identidad y con una bendición. En esta primera y segunda conversación que tiene con este personaje, el ángel, como lo identifican al principio, toma la iniciativa y pide, ya, tranquilo, ese es el primer diálogo, ya, dejemos, ya, terminemos aquí, se acabó la lucha, ¿verdad? Jacob, por supuesto, no quiere terminar la lucha y niega la libertad bajo esta condición. No te dejaré, no voy a parar, ¿verdad? Aquí esto no se acaba si no me bendices.
Yo creo que Jacob aquí ya había identificado quién era este personaje, por la forma en cómo se expresa él. No, no te dejo, si no me bendices. Yo creo que él ya había identificado más o menos de quién se trataba después de tantos encuentros con Dios, después de tanta relación. Alguna característica tuvo que identificar, ¿verdad? Yo no sé si así son las esposas, ¿verdad? Los esposos ya pueden identificar la voz de sus esposas o esposos, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Fernando, y pues si él está en el trabajo, ¿verdad? No sé, o sea, ya reconocen el timbre de voz de sus amados, ¿verdad? Algo tuvo que identificar Jacob en este personaje que dijo, ya sé con quién estoy peleando y no lo voy a dejar porque me tiene que bendecir. Él pide una bendición y este ángel, ¿verdad?, cambia la conversación. Hay un cambio, ya como que me está identificando, ¿verdad? A este Jacob ya sabe quién soy. Y cambia la conversación y le pregunta a Jacob su nombre. Vean, es que este diálogo es importante porque no solo, por supuesto, el personaje, Dios mismo sabía con quién estaba. Pero al pedirle que se identificara por su nombre, entendemos que el nombre va más allá de solo una identificación. Reflejaba la personalidad de la persona. A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué te pusieron así? Y Jacob recuerda su pasado. Dice, es cierto. ¿Por qué me pusieron Jacob? ¿Y qué significa Jacob, hermanos? Engañador, ¿verdad? Suplantador. Implica todo lo que Jacob hasta ese entonces había sido. Ya había tenido una serie de transformaciones, encuentros con Dios, pero vean el encuentro con este personaje. Le dice, vamos a ver cuál es tu nombre. Jacob, y aquí dice Jacob. Ya ahí, imagínense Jacob ahí. Ahí sí que le dolieron más las palabras que la pierna en ese momento. Porque él había utilizado, digámoslo así, artimañas para haber iniciado todo este proceso de la voluntad de Dios. Pero él dice, mi nombre es Jacob, es cierto, confieso que soy Jacob, confieso que soy suplantador, confieso que soy engañador, es cierto, tenés la razón, he sido así. Suplantador, engañador, mentiroso. Hubo una confesión. Y tras esta confesión viene la transformación y la nueva identidad. Entonces, este personaje, ¿verdad?, el ángel de Dios le dice, no se dirá más Jacob. Aquí terminó tu carrera de suplantador. Aquí se quedó todo aquello que habías hecho mal. Aquí se va a quedar enterrado en el pasado. Desde hoy te vas a llamar Israel. Versículo 28. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Israel significa el que lucha. Y entonces no solo identifica en ese momento la transformación que tiene Jacob, sino que será la identidad de la nación que en ese momento Dios está estableciendo. El que lucha. Israel, el pueblo de Israel significa el que lucha. Y es la característica que hasta el momento tiene el país llamado Israel. La persistencia de Jacob en ser el instrumento humano del pacto, en medio de todas las adversidades, le hace entonces acreedor de la victoria en ese momento. Y en la tercera conversación,
Jacob toma la iniciativa y le pide el nombre, que le diga el nombre. Bueno, yo ya te dije mi nombre. Y ya me dijiste que tengo que cambiar nombre y este va a ser mi nombre. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Conocer el nombre personal de la divinidad significaba privilegio de invocar su ayuda y presencia, ¿verdad? Era esa confianza de saber que si yo estoy hablando con Dios, recuerden cómo era antes, ¿verdad? Los judíos hasta el día de hoy no pronuncian el nombre personal de Dios, los judíos, ¿verdad? Ellos dicen, no, es que no soy digno de mencionar siquiera el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, el preguntar por el nombre era entrar en la intimidad con esta persona, decirle, está bien, yo te dije mi nombre, abrí mi corazón, pero ¿cuál es tu nombre también? Yo quiero, vean hasta dónde llega Jacob, ¿verdad? Jacob en esa relación personal con Dios, en ese encuentro con Dios, dice, yo también quiero saber tu nombre, porque quiero que abras tu corazón también, yo quiero más de ti, quiero conocer las profundidades de ti, quiero saber qué te gusta, a qué dedicas el tiempo libre, ¿verdad? Quiero ver qué te hace reír, quiero ver qué te enoja. No sé si usted se ha puesto a hablar así con Dios, ¿verdad? Señor, ¿verdad? ¿Qué te gusta, verdad? ¿Qué te enoja? ¿Te enoja que haga esto? Y cae un rayo, ¿verdad? Sí, te enoja. No, ¿verdad? Así no son las conversaciones, ¿verdad? Pero mientras más uno conoce a Dios, se da cuenta de que hay alguien amoroso que quiere una relación con nosotros. Y algo que a mí me ayudó mucho en el nacimiento de mi hija es que yo le decía Padre a Dios, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad? Pero ahora que soy papá, entiendo mucho del amor de Dios como Padre hacia mí. Porque yo lo veo en mi relación con mi hija y ahora entiendo, esta es la clase y me imagino que no es solo lo que yo hago por ella. Tú lo que haces por mí es mucho más especial como padre. Y así es Dios. En medio de todo lo que nosotros vivimos podemos conocer a Dios. Entonces, Jacob llamó el nombre a aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. ¿Se recuerdan otro personaje también que dijo esto? ¿Verdad? O que dijo, me voy a morir, ¿verdad? Porque acabo de ver a Dios. ¿Quién fue? Muy bien. Sí, o sea, el que es consciente, los profetas que estaban conscientes, que tenían un encuentro personal con Dios, sabían que su naturaleza pecaminosa, no, ya, hoy sí. El mismo Moisés también, ¿verdad? Sabía que un encuentro con Dios de esa magnitud podía, pero la misericordia de Dios por las personas que necesita utilizar va más allá. Y este es un gran testimonio, ¿verdad? He visto a Dios, dice Jacob. Definitivamente ninguna persona, mi querido hermano, puede seguir siendo el mismo si se ha encontrado con Dios. Y como le digo, en este momento no estaba la Biblia y habían encuentros personales con Dios. Hoy tenemos nuestro encuentro personal con Dios y Dios se revela a través de la Biblia hacia nosotros. Definitivamente un encuentro con Dios no puede pasar desapercibido, debe generar un cambio. Un encuentro personal con Dios, abrir los ojos espirituales. Cuando Dios extiende su misericordia hacia nosotros y permite que abramos nuestros ojos y tenemos un encuentro personal con Dios, definitivamente no podemos ser los mismos. Deben haber cambios. Nosotros logramos esta experiencia de ese encuentro como el que tuvo Jacob, teniendo esa relación con Dios por medio de Jesucristo. Porque recuerden lo que dijo Jesús en Juan 14:9.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Y esa es la fe. Aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y pagó por nuestros pecados, muriendo y resucitando. Y eso me da mi libertad y cree con su corazón, pues tiene ese encuentro. Y número 3 de nuestra clase, reencuentro de Jacob y Esaú. Este encuentro de Jacob con Dios definitivamente cambia la vida. Es decir, Jacob está en un proceso de cambio constante, ¿sí? Desde aquel Jacob que venía pescando el pie de su hermano Esaú, ¿verdad? Ahí venía colgadito. Hasta este punto ha venido teniendo una evolución, ¿verdad? En sus encuentros con Dios. Y este es creo que para mí es el punto de ruptura al final, donde Dios le cambia el nombre y entonces va a enfrentar el peligro, ¿verdad? Es decir, las personas muchas veces creen que cuando tienen necesidades pueden venir a Dios y desaparecen las dificultades, ¿verdad? Es decir, hay muchos problemas en mi casa, ¿verdad? Necesito una salida, acepto a Dios, pero cuando regreso, ahí están los mismos problemas. Es decir, Dios, ¿qué pasó? Yo pensé que aquí iba a desaparecer mi familia, ¿verdad? Como mi pobre angelito, ¿verdad? Que no quería a su familia y sintió que desapareció y se sintió el más feliz del mundo. Y las personas creen que es automático, ¿no? O sea, aceptan, hoy vienen a la iglesia, aceptan y regresan y encuentran los mismos problemas. Y yo pensé que Dios era distinto, ¿verdad? Cambiaba todo así. Vamos a ver cómo Jacob ahora con ese encuentro personal con Dios va a enfrentar los problemas. Es decir, no desapareció Esaú. Sabe que después de su encuentro va camino al encuentro con Esaú. Una persona que seguramente si tuvo una raíz de amargura en su corazón por el odio, en este momento pensaba, ¿cómo lo mato? ¿Le quito la cabeza? ¿O mejor lo cuelgo, verdad? Puro pollo para que se le llene la cabeza. No sé, él pensaba que Esaú estaba planeando cómo matarlo. Y vamos a ver ese reencuentro de Jacob y Esaú. Y vamos a ver los primeros versículos del 33. Alzando Jacob sus ojos, ¿verdad? Reconciliación entre Jacob y Esaú, dice. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Entonces, después de todo lo que había preparado Jacob, ¿verdad? Esa estrategia, ¿verdad? De, 2 campamentos, por si, de verdad, es que saber que viene con 400 hombres, no sé, somos montoneros los chapines, ¿verdad? Acompáñame, ¿verdad? Porque si voy solo, no vamos todos, ¿verdad? Así hacemos chibola ahí, ¿verdad? Y se siente más la presión. Y así iba Esaú a su encuentro, ¿verdad? Y Jacob ya se había preparado espiritualmente, estratégicamente, para este momento de su encuentro con Esaú. Y él usa mucho la cautela, ¿verdad? El respeto, ¿verdad? Y voy a ser lo más cauteloso, a pesar de que yo traigo mucha gente, él solo 400, pero posiblemente sean soldados y yo no traigo soldados. Entonces voy a actuar con discreción. Entonces, estos 400 seguramente tenían la capacidad de destruir a todo lo que él traía, ¿verdad? Entonces, para evitar esa destrucción familiar, ¿verdad? Para evitar que destruyera todo lo que él tenía, vemos la estrategia aquí, manda a sus hijos con sus respectivas mamás, ¿verdad? Y entonces, no sé, es un poco, a mí me da un poco de risa, ¿verdad? No sé usted, pero primero
y en la posición más vulnerable, ¿verdad? Sí, por si de verdad quieren matar, ¿a quién envía? A las siervas, ¿verdad? Y a sus hijos, ¿verdad? Pobrecita es Bila y Silpa, ¿verdad? Ahí, bueno, yo las quiero mucho, pero vayan ustedes primero, ¿verdad? No sé, pobre. Y ahí van sus hijos, ¿verdad? Dan, Neftalí, Gad y Aser, ahí van con ellas, ¿verdad? Después manda a Lea, ¿verdad? Con Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y ahí va Dina. Y al final, hasta atrásito, manda a Raquel, ¿verdad? A quien Jacob amaba. Y se recuerdan que habíamos dicho que Jacob estaba decidido o estaba seguro que Raquel era la esposa que él había escogido para la promesa de Dios, ¿sí? Y la promesa al fin llegó de la misma forma con sus antepasados, ¿verdad? Raquelita era estéril, pero después de confiar en Dios, de esperar en Dios, Raquel tiene un hijo y se llama José, ¿sí? Entonces, me imagino que él decía, bueno, Señor, yo sé que tú venís conmigo, pero por si las moscas, ¿verdad? Por si pasa algo, voy a dejar de último al hijo de la promesa, a la esposa de la promesa. Si pasa algo, si empiezan a matar, que se vayan y que se mantenga la promesa, ¿verdad? Vean, o sea, el ser humano sigue siendo ser humano. Sabe que Dios es Dios, tiene encuentros personales, pero aún la duda, ¿verdad? Le dice, bueno, Señor, pues uno no sabe, ¿verdad? Tú vas conmigo, yo sé, pero por si acaso, ¿verdad, Señor? Ahí vamos a dejar de último a este chamaquito, ¿verdad? Que yo sé que tiene mucho que ver con la promesa y por si pasa algo, ¿verdad? Entonces, esta previsión, ¿verdad? Se hacía por un posible ataque de Esaú y con la esperanza de huir. Finalmente, Jacob mismo se acerca a Esaú con mucho respeto, humildad y lo saluda. Esto se hace en reconocimiento de la jerarquía de Esaú y de condición de siervo del mismo, ¿verdad? Entonces, sabía quién era Esaú, ¿verdad? Entonces, se presenta a él con respeto. Al final, la reacción de Esaú es totalmente opuesta a la de Jacob, porque él va, yo no sé, o sea, se para enfrente de Esaú y dice, Esaú, mis respetos, ¿verdad? Vengo aquí como tu siervo, ¿verdad? No traigo intención de hacer nada. Ven. ¿Cuál es la reacción de Esaú que está ahí? Déjate de cuentos, ¿verdad? Y va y lo abraza, ¿verdad? Es decir, Esaú no fue y, ay, de repente, hermanito, ¿verdad? Qué bueno. No, se presenta como su siervo, así, tratando de humillarse. ¿Y cuál es la reacción de alguien que le había prometido muerte 20 años atrás? Va, corre, dice la Biblia, le abraza y le da un beso. No como el beso de Judas, ¿verdad? Es un beso de hermanos. Yo no sé, no sé si se ha perdido la tradición, yo no sé, yo lo he visto. Yo todavía le doy un beso en la mejilla a mi papá, ¿verdad? A mi hermano no, le soy sincero, a mi hermano no, solo abrazos, ¿verdad? A mi papá todavía le doy besos en la mejilla. Pero no sé si ustedes todavía lo practican, no sé si aún se practica. Yo no lo he visto, les soy sincero, ¿verdad? Pero eso es una forma de respeto, ¿verdad? Es una forma de cariño. También el beso es una forma de respeto, ¿verdad? De cariño. Y le besa. Ese beso traía mucho, ¿verdad? Entonces estas acciones reflejan el efecto del perdón y reconocimiento de que, por supuesto, son hermanos. Al final, por supuesto, en un encuentro después de 20 años y al ver la reacción de alguien que había prometido matarte y que te abrace y que te bese, por supuesto, Jacob se quebranta y dice, este es Esaú al que yo le hice tanto daño. Y se pusieron a llorar los dos, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado, ¿verdad? Lastimosamente nuestros encuentros más emocionales son cuando un familiar fallece, porque uno
Ve a primos que no veía en años, ¿verdad? Eso me acaba de pasar a mí con el fallecimiento de mi abuelo, ¿verdad? Una prima que no miraba hace años, ¿verdad? No sabía si estaba viva, ¿verdad? Con todo esto del COVID, ¿verdad? Pero ahí estaba la prima, ¿qué tal? Y un abrazo así, distanciamiento le decía yo, ¿verdad? No, ahí la abracé y le dije, qué bueno verte, hace años que no te miraba. Y lo mismo me dijo ella, no lloramos al final, ¿verdad? Pero sí nos dimos un fuerte abrazo. Después de 20 años de separación, Jacob demuestra mucho cambio. Él no es aquella persona ventajosa, ¿verdad? Va de frente ahora, ¿verdad? No trata de esquivar la responsabilidad, va de frente, demuestra humildad, respeto y reconocimiento. Por supuesto, Esaú tampoco es el mismo. El tiempo, los logros y la madurez que había alcanzado, tal vez incluso la influencia de posiblemente Rebeca, con quien tienen de repente un primer encuentro, y la emoción de ver a su hermano y principalmente la acción de Dios, había cambiado su odio en afecto, ¿verdad? Su deseo de venganza lo había cambiado en perdón. Así es como Dios estuvo preparando todas estas circunstancias para cumplir su propósito. Y es que, por eso le digo, Dios definitivamente empieza a trabajar en las personas. A veces los cambios no son visibles, pero Dios está actuando. A veces las circunstancias parecieran no cambiar, pero Dios está trabajando. Y lo vemos en este encuentro de Jacob con su hermano. Creía que nada había cambiado, pero el propósito de Dios, la protección a Dios, le presenta a un Esaú cambiado, lleno de perdón. Jacob nunca se imaginó eso. Entonces Jacob le atribuye a Dios todos sus logros y especialmente ese encuentro reconciliador con Esaú. Jacob dice, definitivamente esto no pudo haber pasado si Dios no estuviera conmigo. Definitivamente él reconoce que Dios es el único que pudo haber hecho eso. ¿Cuáles son nuestras aplicaciones de hoy, hermanos? La primera, la oración y la acción. En su temor de ser destruido por Esaú, Jacob oró a Dios, pero también tomó medidas prácticas de prevención. Envió presentes, dividió a su gente y posesiones en dos, presentó a su familia en un orden impresionante y sobre todo, él se presentó con mucha cortesía, respeto y humildad. Debemos siempre confiar en Dios, quien tiene poder de cambiar a las personas, pero debemos también hacer nuestra parte. Y eso es bien importante, ¿sí? Es que yo quiero que cambie Él, pero creo que lo primero que tenemos que cambiar es lo que está dentro de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que Dios empieza a hacer su obra. Quizá no en el corto tiempo, en el largo tiempo, pero al final Dios hace la obra. A Jacob le tomó 20 años ver que Dios había hecho la obra en su hermano. Pero Jacob hizo lo que tenía que hacer, era cambiar primero él. Cuando él cambió, dijo, yo creo que Jacob iba con la mente de decir, bueno, no importa, si me mata, me mata. Al final, sé lo que hice, confesé mi pecado. Posiblemente me lo merezco, ¿verdad? Pero se encuentra con la obra de Dios. Número 2, la confesión y transformación. Dios tiene poder de transformar las vidas. La Biblia nos relata una y otra vez el milagro del cambio de vida, pero hay una condición fundamental para que Dios pueda hacer esos cambios: la confesión. Jacob, al pronunciar su nombre, hizo una confesión y fue transformado. Dios desea transformarnos y espera nuestra confesión para hacerlo. Yo escuchaba de un pastor que decía, lo primero que tenés que hacer es reconocer que sos pecador. Si estás seguro de eso, si sabes cuál es tu realidad, vas a entender el perdón.
Y eso es confesión. Confesar que no merezco salvación. Aún así, Dios me da salvación. Y número 3, reencuentro de hermanos. El reencuentro de Jacob y Esaú pudo haber sido otra historia similar a la de Caín y Abel. Pero no fue así. Gracias al poder transformador de Dios, Jacob se dejó transformar por Dios en su encuentro personal. Esaú se dejó transformar por Dios a través de todas las muestras de humildad, reconocimiento y cortesía de Jacob. ¿Cuánto necesitamos en nuestras iglesias los reencuentros de hermanos transformados por el poder de Dios? Cierre sus ojos y oremos. Dios habla de muchas formas y creo que nos habla a nosotros. Si nosotros en realidad hoy traemos todavía algún conflicto con un ser querido, incluso con un hermano dentro de la iglesia, si tenemos algún conflicto con alguien, creo que el primer paso es perdonarnos nosotros mismos, liberarnos de ese odio, de ese enojo, pedirle a Dios que siga cambiando nuestras vidas. Y será mucho más fácil tomar una actitud de humildad e ir con la persona y decirle perdón. Aunque usted posiblemente no haya cometido la falta, pero ese es el poder transformador de Dios. Darnos ese amor los unos por los otros, por el prójimo, y decir, sí, perdón. Yo no quiero estar enojado, yo no quiero tener conflicto contigo, porque eso no solamente te daña a mí, me daña principalmente a mí. Así que yo vengo a pedir perdón. Y Dios se encarga de todo lo que pase alrededor. Dios siempre hace la obra, aunque nosotros no lo veamos, Dios empieza a trabajar. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Te pido que seas tú quien obres en nuestra vida, Señor. Te pedimos que hoy traigas sanidad a nuestro corazón. Si hay algún resentimiento, algún enojo contra algún pariente cercano, contra mi hermano, contra mi hermana, mi papá, mi mamá, o quizá un hermano de la iglesia, por favor, Padre, yo te pido que me des de tu amor a través de tu Espíritu Santo que hoy está en mí, Señor, que pueda reflejar yo amor y que pueda otorgar perdón, así como tú me otorgaste perdón a mí. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.